Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. En este episodio vamos a estar hablando sobre un temita un tanto interesante, por lo menos para mí, ya que implica un poco autoexaminarse y encontrar quizás cosas que a uno no le guste encontrar. Pero creo que es bueno hacer este ejercicio cada tanto para ver dónde uno está parado, sobre todo dentro de su carrera profesional. ¿De qué vamos a estar hablando? Sobre las señales de un programador novato. ¿Significa que esto va a ser un análisis exhaustivo, profundo, que va a contemplar todas las casuísticas posibles? Y la respuesta es no. A ver, si vienen escuchando Scripting de hace tiempo, probablemente sepan de que cuando hago algún listado, el listado nunca es exhaustivo, se me pueden escapar cosas y esto es meramente ilustrativo. O sea, lo que vamos a ir viendo hoy son algunas afirmaciones o son algunas características que suelen presentar los programadores o desarrolladores, software engineers o como les guste, em, con ciertas características de novato. O sea, más tendiendo a novato. ¿Significa que si alguien justo cumple con alguna de estas características ya está, es un novato y ya está condenado a esto? No. Significa que son cosas a pulir. Es decir, este episodio son sobre características o sobre dichos que suelen decir las personas que son novatas y son cosas que estas personas tendrían que pulir, mejorar y quizás cambiar un poquitito de opinión. Mi palabra no es la absoluta, esto se basa incluso en opiniones de otras personas que he conocido o que he ido leyendo. Así que si alguno tiene algún comentario al respecto, es más que bienvenido, el feedback es más que bienvenido. O alguno puede decir, se te escapó tal cuestión. Eso es más que bienvenido también. Todo eso déjenlo en los comentarios o en el grupo de CodeTime. Las dos cosas son válidas. Así que bueno, habiendo dicho esto, recordemos, esto no es una lista exhaustiva, son cosas basadas en mi experiencia y en cosas que he observado, así que tengan eso en cuenta. Aprovechemos esta lista para hacer una autoexaminación y ver qué cosas podríamos mejorar para ser un poquitito más profesionales y avanzar un poquitito en nuestra carrera como programadores. Así que comencemos con algunas características de los programadores novatos o programadores con no tanta experiencia. La primera característica que vamos a mencionar hoy es: los programadores novatos intentan demostrar lo astutos que son. ¿A qué hago referencia con esto? Bueno, básicamente ignoran un poquitito cómo van a ir las cosas a futuro e intentan mostrar qué tan increíblemente inteligente y todas las características que conocen hasta lo más profundo de un lenguaje de programación, y hasta pareciera que no están presumiendo sobre todo lo que saben sobre algo. ¿Y cómo lo hacen? Poniendo todos esos conocimientos complejísimos, lo más profundo que uno aprendió, en cada bendita solución que implementan. Entonces, lo que van a terminar consiguiendo es una solución, un desarrollo mucho más complejo de lo que era necesario, con soluciones increíblemente complejas, con recursos rebuscados que quizás pocas personas tengan en mente en qué consisten. Aprovechan las características menos usadas de los lenguajes, porque justo el lenguaje tiene este syntax sugar que se combina con esta cosa y es un comportamiento muy, 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 muy específico, porque los lenguajes tienen desde cosas básicas como bucle for, while, ifs, funciones, son conceptos básicos que tienen casi todos los lenguajes de programación. Y hay otras características un tanto más profundas que no está mal usarlas. El problema es, bueno, tengo mi valijita de herramientas de todas las cosas que la gente no suele conocer. Listo, voy a usar todo eso para demostrar qué tan inteligente soy. Nótese la intención. Lo importante en todo esto es la intención. Es el intentar demostrar lo que uno sabe y no el hacer una buena solución. Una buena solución también contempla de que sea entendible y que sea mantenible. Si no se cumple con eso, la solución yo tendería a decir de que no es tan buena. Entonces, un programador que intenta usar todos los recursos más complejos y soluciones con abstracciones increíbles para cosas que no lo necesitaban. Es como decir, bueno, yo necesito tomar notas, entonces voy a crear 5 servidores y microservicios y vamos a conectarnos con Amazon Web Service y también con Azure porque podemos. Y vamos a conectar acá y hacer una aplicación mobile la cual va a estar hecha con React Native y bla 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 bla. Nosotros queríamos hacer un blog de notas. Un blog de notas no necesita necesariamente conectarse a internet.
Si nosotros queremos que esté sincronizado, bueno, está bien, sí, necesitamos una conexión a internet y un lugar al cual sincronizarnos, pero no es necesario levantar toda una infraestructura alrededor del mundo para soportar un blog de nota que a priori no va a usar mucha gente. No está mal contemplar a futuro un poquitito la escalabilidad que queremos tener, pero el hacer todo eso en un principio es un overkill. Es hacer un trabajo increíblemente grande para algo que no lo merece. Es como quiero un lugar donde refugiarme y que la lluvia no me pegue, no tener frío y poder dormir ahí, es decir, un hogar, una casa. Bueno, voy a construir un rascacielos. Cumple con lo que se pidió, pero es demasiado. Esto también lleva a que una solución toma muchísimo más tiempo del que debería, lleva a que uno no sea competitivo y que probablemente es algo difícil de mantener, porque también recordemos el otro factor importante. Estamos hablando de un novato. Y un novato va a tener las características de no contemplar tanto a futuro las cosas y de no tomar las mejores decisiones. Esta, en el caso de hacer un overkill, es una de esas decisiones no tan buenas que ha tomado. Pero de la misma forma no tiene el conocimiento de las cosas que pueden pasar a futuro. Piensa de que el hoy es lo importante y hay que vivir el hoy, el mañana no me importa, y el mañana viene y te explota en la cara. Entonces es importante entender de que no está mal usar ciertos recursos que existen en los lenguajes de programación y no está mal hacer soluciones abstractas y complejas. Eso en su justa medida es correcto, pero es importante entender de que no es lo primero que tendríamos que procurar hacer. Si nosotros intentamos aplicar todas las cosas rebuscadas y más ocultas de los lenguajes y los recursos más raros que te tenés que meter en la última página de la documentación para encontrarlo, lo estamos haciendo solamente por egoísmo, por querer mostrar quiénes somos y miren lo que soy capaz de hacer. Si lo estamos haciendo con esa intención, nótese el origen de todo esto, es ahí donde va a estar el problema. ¿Y por qué esto es un problema? Porque van a ser soluciones difíciles de entender, van a ser difíciles de mantener, van a ser difíciles de debuguear. Y eso nos va a costar mucho a futuro. Hay que entender de que lo que desarrollamos hoy probablemente lo tengamos que mantener a futuro. No es solamente el software que escribo hoy. Es sumamente egoísta el pensar de la forma de, no, yo voy a escribir las cosas para hoy y después que se arregle el que lo toque. En cierta medida termina pasando en algunos aspectos, es cierto. Pero no quita de que es muy egoísta y que probablemente esa bomba nos explote en la cara porque literalmente vamos a ser nosotros los que vamos a tener que mantenernos y bueno, como que no nos vamos a acordar de la locura que teníamos en la cabeza en ese momento y resolverlo va a ser muy complicado. Entonces hay que tener cuidado con ese intento de mostrar quiénes somos en base a nuestro conocimiento porque honestamente no es necesario. Hay casos donde hay que usar ciertas características del lenguaje, perfecto. Hay casos donde las soluciones son complejas porque el problema es complejo, es razonable. Pero no hagamos un tremendo overkill para un bloc de notas. Y es increíble la cantidad de veces que la gente sobrecomplejiza problemas que cuando uno los analiza con cuidado se da cuenta de, es más o menos lo mismo que las otras cosas. Tener una página con un listado de productos, un carrito, listado de vuelos disponibles, listado de usuarios. Nótese que estamos hablando siempre de un listado y casi siempre es un ABM, un alta baja modificación. O un CRUD, si lo toman en inglés. Create, Read, Update and Delete. O sea, son las operaciones básicas que podemos hacer sobre incluso SQL. Y cuando nos damos cuenta, una vez que implementamos una lista de productos, nos aplica por una lista de vuelos, nos aplica por una lista de viajes, nos aplica para una lista de personas. Es una lista que podemos modificarla. Podemos agregar y podemos eliminar cosas. Simplemente cuando nos damos cuenta de ese tipo de cuestiones, nos damos cuenta que muchas soluciones son muy parecidas, solamente le cambiamos ciertos nombres y un poquitito el formato en el que lo mostramos. Entonces las soluciones muchas veces no son tan complejas. Y una vez que aprendimos una, hay veces que aprendimos muchas en realidad si sabemos abstraer lo suficiente. No significa obsesionarse con esto, pero con el tiempo uno se va dando cuenta de que, otra vez lo mismo con otro nombre, fantástico. Pero bueno, siguiente característica de un programador quizás un tanto novato. Suelen escribir un código que es difícil de mantener por otros desarrolladores, es decir, les importa solamente
su propio código y ellos mismos. Y ya está, yo escribo mi código total, lo que importa es que yo lo entienda. Y sí, y a priori cuando uno lo está escribiendo probablemente lo entienda, y el problema es que cuando pasa el tiempo uno se lo va a olvidar, y peor aún, hay veces que uno va a tener que trabajar con personas, eso es muy probable, o ese software lo va a tener que mantener alguien más. Y alguno me dirá, ¿a mí qué me importa el otro? A mí me importa mi carrera y mi futuro. Repito lo mismo que dije en el caso anterior. Número uno, eso es sumamente egoísta. Si ese argumento no alcanza, número 2, la bomba nos puede explotar en la cara, porque si bien otros desarrolladores no van a entender probablemente nuestra solución, nosotros mismos no tenemos la mejor memoria. Y la cantidad de veces que he leído código que escribí hace 1, 2, 3 meses y dije, ¿qué tenía en la cabeza cuando escribí esto? Hoy en día ya no me pasa tanto como antes, pero pasa. Porque procuro justamente tratar de dar soluciones razonables a las cosas, lo cual no significa que lo logre siempre. Eso me va a terminar explotando probablemente en la cara a mí. Entonces, si uno piensa incluso del lado egoísta, es bueno considerar escribir código entendible por otros, porque si lo entiende otro, probablemente lo entendamos nosotros, porque nosotros mismos lo escribimos. Pero que lo hayamos escrito nosotros no significa que recordemos cómo funcionaba. Y si hacemos como dijimos en el caso anterior, las cosas complejas, va a ser muy difícil. Entonces también tenemos que considerar que el código que nosotros escribamos tiene que ser fácil de mantener. General. Si queremos tener un buen criterio, fácil de mantener por otros desarrolladores. Es muy importante eso. Es algo que es la característica, el sello de un programador que no tiene tanta experiencia, porque no ve mucho más allá que lo que tiene enfrente. Y algo que distingue a alguien con más experiencia quizás es justamente su capacidad de un poco de visión a futuro. No significa planificar al más mínimo detalle lo que va a suceder en los próximos 15 años tampoco. Pero significa entender de que existe algo llamado futuro generalmente y que no sabemos lo que nos depara. Entonces, si nos dicen, no, tranquilo, esto no va a cambiar, mentira. Mentira, mentira, mentira. Y si usted se cree esa mentira, tenemos un problema. Usted es demasiado orgulloso. Y generalmente eso se termina solucionando fácil, es algo que se cura con el tiempo. Las cosas explotan en la cara y producen mucho dolor. Y la idea es evitar todo eso. Significa que la profesión nuestra está llena de dolor y sufrimiento. Y si uno hace las cosas mal, sí. Y lamento decir que al principio las cosas no las va a hacer bien. Con el tiempo va a aprender y con la experiencia va a entender de que hay decisiones que hay que pensarlas. En realidad todas las decisiones hay que pensarlas, pero hay decisiones que hay que pensarlas muy bien. Y hay que moverse con cuidado porque, repito, no sabemos lo que nos depara el futuro. Hay que hacer las cosas con mucho cuidado. No es para asustar a nadie, simplemente es para tener eso en mente. O sea, hay que prestar atención a que existe un futuro y que tenemos que prepararnos un poco para eso. No hay que obsesionarse con eso tampoco, pero hay que tener la visión un poquitito más a largo plazo. Y yo lo entiendo, yo cometí esos errores, veo a la gente que recién está empezando en esto cometer estos errores porque tienen suficiente carga encima tratando de entender dónde están parados como para pensar de, bueno, qué es lo que voy a tener que hacer después, cuál es mi paso siguiente. Pero lo importante es empezar cada vez a tener una visión más a largo plazo. No es necesario irse muy lejos. El pensar de esto que estoy implementando, si tuviese que cambiarlo, ¿cómo lo haría? Si veo que es una tortura cambiarlo, bueno, probablemente esté tomando una mala decisión. Simplemente eso. Si ya tenemos eso en mente, ya dimos un gran paso. El problema es que generalmente no se lo contempla. Es, no me importa, yo implemento esto hoy y uno va acumulando una bola de nieve gigante de problemas a futuro. No, esto será el problema de mi yo del futuro. Esto será el problema de mi yo del futuro. Ese es un distintivo de alguien que no tiene idea de que su futuro va a venir. Y muchos piensan, bueno, la solución es sencilla. Renuncio a mi trabajo y me voy a otro lugar. Total, hay pleno empleo y bla, bla, bla. No funciona tan así. Y va a llegar un punto donde nadie nos va a querer o no vamos a poder avanzar mucho más porque a pesar de que uno tenga 10 años en el rubro, si uno se manda los mismos problemas que tiene desde el primer día, no es que uno tenga 10 años de experiencia, tiene 10 años, un año de experiencia, no es lo mismo. Digo un año como algo meramente ilustrativo. Pero 10 años trabajando no significan 10 años de experiencia, pueden ser 10 veces repetido lo mismo, que es el equivalente a un año de experiencia. Solamente perdimos nuestro tiempo.
Hay veces que no pasa tal cual así, es cierto, también depende de su capacidad de comunicación y de muchos otros factores, pero contribuye bastante a frenar la carrera de alguien o acelerarla el tener esto en consideración. Otra característica de un desarrollador con no tanta experiencia, un desarrollador más tendiendo a novato, es que básicamente va a ignorar los edge cases o los casos borde, o border también como se dice. O sea, casos extremos de uso. Por ejemplo, nosotros tenemos un campo de texto que nos pide la edad de alguien y decidimos usar un campo de texto. Bueno, uno dice, fácil, tengo que hacer un campo de texto numérico. Con que pongan un número yo estoy bien. Sí, pero si yo digo -15 es un número. Entonces uno tendría que decir, ok, hay que pedirle al usuario que ingrese un número, no sé, del 1 al 100, 150, 200 y ya está. Y bueno, algún usuario vivo, sobre todo programador, va a escribir -20. A ver qué pasa. No es como que no lo haya hecho, ¿no? Y ahí es donde uno se da cuenta que el sistema no es tan robusto. Lo mismo, con el mismo campo de edad, uno tendría que contemplar de que tiene que permitir edades razonables. Es una discusión que es una edad razonable. O sea, por lo menos 100 años. O sea, como máximo valor. Edad cero no es un valor válido, hay que dar valores mínimos. O sea, no podemos permitir 3 años, porque una persona de 3 años no va a hacer un formulario de una tarjeta de crédito. De la misma forma, no vamos a poder permitir una persona que dice 200 años. Al menos de momento. Nadie tiene 200 años de vida, entonces tenemos que prestar atención a esos casos. Y el programador va a decir, yo soy lo suficientemente astuto como para saber de que eso no va a pasar nunca y no me tengo que preocupar por esos casos borde. Porque eso nunca va a pasar. Yo soy lo suficientemente cuidadoso para darme cuenta de que esos casos no tengo que contemplarlos porque son imposibles. Inmediatamente después le explota en la cara. Nuevamente, todas estas son características de la soberbia del que cree saber las cosas que no las sabe realmente. Nunca asumamos nada que no podamos garantizar. Y este es el típico caso de un if que tiene un else if, que tiene un else if y que tiene un else. Y el else tiene un print que dice esto no debería pasar. Y nosotros nos jactamos de nuestra astucia, de nuestra inteligencia, de cómo le ganamos a todo. Y de repente vemos un print que dice esto no debería pasar y decimos, ay, pasó lo que no podía pasar. Y ahí es donde tenemos problemas. Porque claramente está pasando algo que técnicamente era imposible. Entonces, no seamos tan tercos, tengamos en consideración de que lo que nosotros pensamos que no debería de pasar, que puede que tengamos razón de que eso no debería pasar, nadie tendría que completar un campo de edad que diga 200 años, puede implicar romper el formulario. ¿Por qué? Porque fuimos tan egoístas que dijimos, no me tengo que preocupar por esto porque yo le pongo un cartelito al usuario y listo. No, uno tiene que sanitizar. O directamente prohibir ese valor y no permitir continuar. Uno tiene que preocuparse por esas cosas. Hago el ejemplo de un formulario porque es el más sencillo de verlo literalmente de forma visual. Así que tengamos cuidado de no decir, no, este caso no lo tengo que contemplar o lo mismo cuando hacemos un request a un servidor nuestro, a nuestro backend. Desde el frontend hacemos una petición y puede pasar de que el backend no responda. O que haya timeout y uno dice, no, eso no va a pasar, eso, el servidor anda muy bien porque tenemos alta disponibilidad. Porque pagamos a Amazon, a Azure, a Google Cloud, a quien sea. A DigitalOcean, al cliente que sea. Entonces no nos preocupa, nosotros tenemos nuestro servidor maravilloso que va a funcionar re bien y que nos prometen la alta disponibilidad. Si hay una regla de oro dentro del mundo de la programación, es que Internet no es confiable, o la conexión a Internet no es confiable. El input-output no es confiable, puede fallar. Y la conexión a Internet más que nunca. Y uno dirá, pero vivimos en el siglo XXI, en el momento que estamos grabando esto, estamos en el 2022, todo el mundo está conectado a Internet. Uy, qué vista tan corta que tiene la gente que dice esto. Yo entiendo de que para el uso general uno no nota caídas de conexión ni nada por el estilo. Para alguien que trabaja en comunicaciones, sabe muy bien de que el Internet no es confiable. La conexión a Internet no es confiable. Es lo suficientemente buena
Pero uno no puede depender exclusivamente de eso porque falla. Y de hecho tiene un montón de mecanismos para intentar recuperarse de los fallos. Tenemos hoy en día la caché, por ejemplo, uno de los mecanismos básicos que tenemos para tratar de recuperarnos de eso. Algún almacenamiento local, ya sea en caché o en base de datos o lo que sea, para tratar de compensar y sobreponerlo incluso a una caída de conexión. Hay aplicaciones que la experiencia, a pesar de no tener conexión a internet, es lo suficientemente buena porque recuerdan lo último que tenían guardado. Si una aplicación es 100% dependiente del backend, bueno, va a tener un problema. En el momento que pierde conexión a internet es inútil, no sirve para nada. Entonces, tengamos cuidado con esos casos límites donde decimos esto no debería de pasar nunca. Y puede que tenga razón, eso no debería de pasar. Aún así tenemos que contemplarlo. O mostrando una alerta al usuario, o intentando recuperarnos de alguna manera, tener algún mecanismo de contingencia, lo que sea. Pero no tener la arrogancia de decir esto no va a pasar, así que no me preocupa. Justamente, si algo sabemos que lo que no va a pasar probablemente pase. Como ley de Murphy. No, esto no debería pasar nunca, no importa, puede pasar. Los problemas de concurrencia son un ejemplo horrible de eso. Son algo que probablemente nos pase una sola vez en la vida, ese error de concurrencia, y nos va a pasar en medio de una demo. Garantizado. Los errores de concurrencia son muy difíciles de detectar y no tan sencillos de solucionar, no son intuitivos. Son errores que se producen cuando varias cosas se ejecutan en paralelo y no sabemos en qué orden van a caer. Y puede que casi siempre caigan en un orden y en algún caso no. Y en ese caso se rompe todo. Bueno, tenemos corrupción de datos, tenemos interacciones inadecuadas, o se frena todo, se rompe todo literalmente. O sea, crashea la aplicación porque se ejecutan las cosas en orden incorrecto y de repente entra en un bucle infinito y nos vemos. Bueno, esas cosas, alguien con experiencia va a decir, ya viví esto, ya sé que eso puede pasar. Voy a hacer todo lo posible para que no pase. ¿Significa que lo vamos a cumplir a la perfección? No, ya quisiéramos, honestamente. No, eso no va a pasar. O sea, siempre se nos va a escapar algo, no vamos a ser perfectos. Estos son lugares a donde apuntar, nada más. Si una persona hace estas afirmaciones constantemente es porque probablemente nunca se enfrentó a esto. Un poquitito de experiencia locura, no hay problema. Aunque también hay gente que sigue siendo arrogante a pesar del tiempo y dice, no, no, bueno, pero esta vez ya no me va a pasar. Todo lo que digamos que no va a pasar probablemente va a pasar. Así que no se sienta mal si le sucede. Es normal. No sea tan terco y tenga eso en consideración, es mi recomendación. Lo dice alguien que, repito, no ha alcanzado esto a la perfección. Intento prestar atención y se me siguen escapando cosas. Pero soy muy consciente de que pueden pasar cosas. A diferencia de una persona que asegura de que no, por mi astucia, eso no sucederá. No, ya aprendí que la astucia la voy a guardar en el cajón nomás, no hay problema. No la necesito porque no funciona muy bien como prometieran. Como que ese producto vino medio fallado. Otra característica de un desarrollador novato es que o no deja logs o deja demasiados logs. ¿A qué hago referencia con logs? Una bitácora, un registro de las operaciones que se van realizando y con qué datos. ¿Por qué esto es importante? Pensemos en el caso de una aplicación que nosotros subimos a una tienda. Uno podría decir, ok, mi aplicación no va a crashear. Listo. No tenemos visión a futuro, la aplicación va a crashear y va a ser horrible. ¿Y por qué es importante si una aplicación crashea? Porque el usuario, a diferencia de nosotros programadores que podemos decir de, quizás esto no está funcionando del todo bien, pero no importa, voy a intentar usarlo porque me interesa usarlo. El usuario no es tan paciente. El usuario ve un crash y dice, esta cosa no funciona, la desinstala y no lo voy a instalar nunca más en su vida porque le queda en su memoria lo horrible que era una aplicación. Y me ha pasado de usar aplicaciones que en primera instancia fueron horribles y unos años después la probé y es como, mejoraron. O sea, ahora la verdad es que la experiencia es mucho mejor. O lamentablemente el caso contrario. Aplicaciones que eran excelentes y a partir de cierta actualización de en adelante la experiencia empezó a ser horrible. Y se mantuvo así de forma consistente. Entonces, tenemos esos casos y hay que tener cuidado con la memoria de la gente. Porque uno puede recordar lo bueno que fue algo y eso es buenísimo. O uno puede recordar lo malo que alguna vez fue algo. Y eso no está bueno porque va a impedir que alguien use nuestra aplicación. Y a nosotros nos interesa que la gente lo utilice. Bueno, cuanto más con algún software profesional. Bueno, hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que nuestra aplicación crashea?
sea, porque está bien, nosotros no queremos que suceda, pero tenemos que estar preparados a los imprevistos. Pues si fuese el caso, no tendría que existir una guardia médica ni nada por el estilo, porque no existirían emergencias médicas y entonces no nos tendríamos que preocupar por nada. Y no, necesitamos una guardia médica o emergencias médicas porque podemos tener algún accidente, alguna descompensación o lo que sea y necesitamos una atención urgente. Si no, iríamos a revisiones de rutina y listo. Pero no, existen cuestiones de emergencia. Bueno, ¿cómo nos preparamos a esto? Tenemos un montón de herramientas hoy en día que nos permiten identificar si tenemos crash y todo por el estilo. Y algo muy importante tener en cuenta es que en un sistema nosotros no vamos a tener acceso al producto del cliente. Es decir, si le crashea una aplicación en el teléfono a un cliente, nosotros no tenemos acceso a ese teléfono. El cliente tuvo un problema y nosotros tenemos que resolverlo remotamente sin tener mucha información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar un registro de ciertas operaciones que van sucediendo de forma tal que podamos reconstruir la escena del crimen, por así decirlo, y solucionar el problema. Si hablamos de backend, una de las estrategias habituales de hacer esto, también aplica a frontend, pero en backend es bien evidente, es dejar logs, o sea, registros, o sea, registrar qué cosas sucedieron y con eso uno decir, ok, pasó acá, pasó acá, pasó acá, y acá no pasó y hubo este error. Y el problema de alguien novato es que dice, número uno, yo no necesito logs, porque yo soy inteligente, me voy a dar cuenta y voy a poder debuguearlo. Ajá. Si hubieses hecho eso, no tendríamos el bug en primera instancia. O loguea demasiada información. Todo lo que puede lo tira un log. Y el problema es que un log consume recursos. Cuanto menos, consume memoria. O sea, tenemos que guardarlos. Los logs son registros, generalmente en formato de texto, que lo tenemos que guardar en algún lugar. Cuanto más grande sea un log, más difícil de leer porque hay demasiada información y hay que saber filtrarla. Y además, hay veces que los logs los tiramos a algún servicio remoto. Es decir, los logs dejamos algunos logs localmente y después los vamos mandando de a paquetes a algún servicio que los va almacenando que nos permite a nosotros accederlos remotamente. Ejemplo, una aplicación. En el caso de una aplicación mobile, nosotros no podemos acceder a los logs del teléfono del cliente. Ahora sí puede pasar de que nosotros vamos dejando los logs y por algún mecanismo los enviamos a un servicio o a un servidor que se almacenen y después si tenemos que identificar si hubo algún problema o no, vamos y buscamos esos logs a ese servidor o a ese servicio. Hay muchísimos servicios hoy en día gratuitos y de pago que ya brindan esto o podemos tener el nuestro propio. Lo que sea, no importa. Lo importante es que vamos a tener que trabajar al respecto y hay que tener la información suficiente. Y eso implica ni menos ni más. Ni menos, porque si no tenemos nada no nos va a servir para nada. Y si tenemos de más, además va a ser increíblemente costoso. Y uno dirá, no, bueno, ¿qué tan costoso? Si no nos cuidamos puede salirnos miles y miles de dólares por solamente loguear información. También puede que loguemos información sensible y algo importante es, hay cierta información que no queremos dejar registro. Ejemplo, el número de tarjeta de crédito, el código CVV de las tarjetas de crédito, es el código ese que suele aparecer en las tarjetas en la parte de atrás. O creo que en las American Express está adelante. En la American Express creo que son 4 dígitos, en Visa, Mastercard y el resto creo que son 3 dígitos en la parte de atrás. Que es con el código con el cual se pueden hacer compras sin necesidad de firma del propietario. Al menos en Argentina se sigue estilando a hacer firmar al comprador en la operación, pero si uno hace una compra online, basta con el número de tarjeta, fecha de vencimiento, el cardholder name, o sea, el nombre del propietario de la tarjeta, y el codiguito ese que suele aparecer en la parte de atrás, y con eso ya podemos hacer todas las compras que queramos mientras que esté en el límite de la tarjeta. Bueno, eso es un problema. Eso es información sensible. Y si alguien agarra y lee los logs y dice, ah, genial, Juan Carlos tiene una tarjeta con este número que vence tal fecha y con este CBB. Leyendo los logs puedo usar la tarjeta de Juan Carlos. Es momento de hacer compras de Amazon. Uno diría, no, pero somos profesionales y nosotros no lo hacemos. Puede que nosotros sí, no hagamos nada malo. Pero, ¿por qué estamos asumiendo que los únicos que acceden a nuestro sistema somos nosotros? Hay que estar preparado para que alguien no adecuado esté en nuestro sistema. No significa que querramos eso. Eso no debería pasar nunca. Como observamos antes, aunque las cosas no tengan que pasar nunca, pueden suceder. Así que tengamos cuidado con eso, prestemos atención a eso. Así que ni hay que loguear de menos, ni hay que loguear de más. Hay que saber qué cosas, qué
de qué cosas hay que dejar registro que sean importantes o críticas para que podamos resolver problemas y entender el estado de salud, por así decirlo, de nuestro sistema. Es muy importante eso. Y el punto justo uno lo va descubriendo con la práctica, con la experiencia. O sea, hay gente que pasa años y no hace esto y le parece no importarle, pero cuando le empieza a dar importancia se va a dar cuenta de cuán más importante era aún de lo que esperaba. Uno empieza a prestarle atención a esto, dice, esto quizás es importante y empieza a observar y se da cuenta, oh, esto era muy importante, ¿cómo puedo vivir sin esto? Bueno, hay que prestar atención a eso. Otra característica de los programadores o desarrolladores novatos: no escriben código pensado en el troubleshooting. Acabo de referencia con esto. El código nuevamente lo hacemos al modo carpe diem, hay que vivir el hoy, qué me importa el mañana. Y hay que hacer un código que sea fácil de testear, si bien de forma automática, pero también de agarrar y decir, poner un breakpoint en un punto y saber qué es lo que está pasando. O sea, un software que sea fácil de probar. Un software que sea fácil de decir, a ver, acá qué dato tengo. Esto es algo que aprendí de la analogía del mundo de la electrónica, aunque creo que aplica también a otras áreas, que muchos circuitos electrónicos tienen lo que se conoce como test points. ¿Qué son eso? Puntos en el circuito en el cual uno puede medir y ver cuál es el estado del circuito, por así decirlo. Es decir, si el circuito está funcionando bien, en este punto tendrías que medir tal cosa. O sea, valores conocidos en puntos conocidos. Los propios fabricantes lo suelen poner, si no, uno se puede fabricar los suyos propios, si uno sabe leer la electrónica que tiene un circuito. Es decir, ok, el circuito, según todo esto, yo acá tendría que tener tal cosa, vamos a examinar si realmente es así. Implica un poco abrir una pista y ver qué es lo que hay ahí y medirlo. En plomería, por ejemplo, es tener bocas de inspección. Aplica lo mismo para electricidad, aplica lo mismo para gas. Son puntos en los cuales uno puede abrir e inspeccionar. Bueno, lo mismo pasa con el código. Uno debería de tener puntos de control en el cual puede decir, ok, si yo freno las cosas acá, yo sé que acá tendría que estar viendo estas cuestiones. O sea, puedo exponer estas cosas. Esto no es el único mecanismo que hay, pero ya es un punto de entrada interesante para poder encarar las cosas hacia el troubleshooting. O sea, uno tendría que ser capaz de encontrar los problemas con facilidad. Y si escribimos un código súper enrevesado y complejo, súper espagueti, esto es muy difícil de hacer. En cambio, si uno ya piensa en de que, bueno, eventualmente voy a tener que volver a este código y entender qué es lo que está pasando, nos ahorramos mucho esos problemas. Y cuando tengamos que ver cómo funcionan las cosas o el por qué no funciona algo como esperábamos, porque puede pasar, bueno, vamos a poder hacerlo porque nosotros expusimos algún mecanismo para hacerlo o porque nosotros escribimos el código de manera tal de que yo sé dónde buscar qué cosas y qué es lo que me tendría que encontrar ahí. Mi estrategia de debugging favorita es esa, encontrar algún punto conocido donde sé que si yo detengo el programa ahí tengo una inspección general de qué es lo que está pasando en cierto punto. Mejor si yo sé cuál es el resultado esperado. Hay veces que no, pero me expone a cierta información que normalmente estaría oculta. Entonces yo puedo agarrar, ejemplo, una pantalla, yo me acuerdo que si le ponía un breakpoint en un punto en particular y hacía ciertas cosas, saltaba el breakpoint y yo podía observar un formulario completo en su estado actual. Bueno, para debuguear el formulario me sería muy bien ese punto. Entonces yo cuando quería saber algo del formulario, yo simplemente ponía un breakpoint ahí y me aseguraba de replicar la situación que hacía saltar el breakpoint y yo ahí tenía una visión general del formulario. Era literalmente como tener el formulario abierto delante mío y decir, ok, si bien visualmente esto es lo que tengo, esto es lo que hay de fondo. Y yo en base a eso podía inspeccionar y ver qué es lo que tenía que hacer. O sea, decir, ah, mira, acá está mal esto, o sí, esto está tal cual yo esperaba. Obviamente el test automatizado simplifica las cosas y si escribimos tests, muy probablemente el código sea un poco más fácil de entender porque testear código difícil es muy difícil. O sea, el código difícil es lo suficientemente complejo como encima para crear una capa de testing. Y el testing es algo que complica mucho más. Se complica mucho si el código es muy complejo. Cuanto más sencillo sea el código, mejor estructurado esté, testear es más sencillo. Entonces, mal que mal uno empieza a deformar su forma de programar para hacer que el código sea más testeable. Y en el proceso hace un código que sea más fácil de inspeccionar y muchas otras cosas más. Entonces son cosas importantes a prestar atención.
Y ahora pasamos a algunas afirmaciones que dicen aquellas personas que quizás no tienen tanta experiencia. No me gusta el término, honestamente, que estoy utilizando gente novata, gente sin tanta experiencia. No quiero que suene despectivo. Pero es importante tener en cuenta de que son características de alguien que no presta atención a cosas que alguien con más experiencia sí presta atención. Alguien que no tiene mucha experiencia va a hacer siempre la típica pregunta: ¿y cuál es el mejor lenguaje de programación para aprender? Si es para aprender, aprenda cualquiera de los más conocidos. Alguno me dirá, no empieces por JavaScript. Otro dirá, empezá por JavaScript. Otro dirá, empezá por Python. Honestamente, ya a esta altura, con arrancar de algún lugar estamos bien. Obviamente hay lenguajes que son más estrictos y que quizás tienen más recursos o que son más sencillos. Python es un lenguaje bastante sencillo. No tiene una locura de sintaxis y es dentro de todo entendible, se parece a pseudocódigo, tiene sus ventajas. JavaScript podría ser, aunque JavaScript, por ejemplo, tiene un montón de indisciplina. JavaScript da demasiada libertad al desarrollador y permite hacer cosas muy locas. Y el problema de un desarrollador novato con JavaScript es como darle una ametralladora cargada y lista para disparar a un mono. O sea, sin ofender a los desarrolladores que recién están empezando, pero no saben lo que está bien y lo que está mal, no tienen esa capacidad de discernirlo. Y van a decir, bueno, el lenguaje me permite, entonces debe ser bueno. No, que esté permitido o que sea legal no significa que sea bueno. Es como fumar es legal, no es para nada bueno. Emborracharse no es ilegal, no es para nada bueno. O sea, que algo sea legal no significa que esté bien. Lo ilegal generalmente suele ser malo, pero lo legal no necesariamente es bueno. Bueno, de la misma forma sucede con el lenguaje de programación. Que el lenguaje de programación lo permita no significa que sea bueno, significa que se puede. Después hay que analizar si tiene sentido. Si prestamos atención a lo que dijimos hasta ahora, vemos que los programadores pueden tomar muy malas decisiones y a pesar de que eso se pueda, o sea, que pueda suceder. Entonces teníamos que contemplar todo eso. Ahora, si vamos a preguntar cuál es el mejor lenguaje de programación, es como hacer la pregunta de qué es mejor, un destornillador, un serrucho o un taladro. Y mi pregunta es, depende para qué. Si querés hacer agujeros, un taladro es mejor. Si querés cortar algo, y un serrucho es mejor. Si querés atornillar o desatornillar algo, o hacer un poquitito de palanca, dependiendo del tipo de destornillador, un destornillador es mejor. O sea, cada herramienta tiene su uso y cada lenguaje tiene su enfoque. Hay lenguajes más genéricos y hay lenguajes más específicos. Es cierto. Hay lenguajes de dominio específico incluso. Es decir, sirven para algo en particular y nada más. Y hay lenguajes que lo podemos usar para cualquier cosa, o sea, de propósito general. Eso es cierto. O sea, pero no pretendamos tener el lenguaje en navaja suiza que tiene todo y de todo un poco y que ya está, con eso yo aprendo una cosa y listo. Con el tiempo uno aprende que un lenguaje es una herramienta más. Y uno a lo largo de la vida va a aprender muchos lenguajes. Punto. A diferencia de cómo sucede con su lengua natal, donde uno podría decir yo aprendo mi idioma natal o mi idioma materno, es decir, en este caso por ejemplo el español, y ya con eso me alcanza, uno podría vivir toda su vida solamente con el español. Con lenguajes de programación probablemente no pase lo mismo, uno aprenda varios. Y de hecho llega un punto donde uno empieza a decir, aprender otro lenguaje me da lo mismo, o sea, no me cuesta. Ya aprendí lo suficiente como para darme cuenta de que, son todos más o menos lo mismo, se creen un poco diferente nada más. Hay lenguajes que son descaradamente parecidos, pero descaradamente. Entonces, justamente decir cuál es el mejor lenguaje de programación, ya fuera de lo que es el aprendizaje, decir, no, yo quiero aprender el mejor lenguaje de programación de la historia, es decir, básicamente yo creo que con esto me alcanza para hacer todo y bueno, la experiencia dicta lo contrario. Uno se amolda un poco a la situación de decir, bueno, hoy soy desarrollador backend, mañana soy desarrollador frontend, mañana desarrollo un sistema de base de datos y pasado mañana desarrollo videojuegos, lo que sea. O sea, uno va a ir cambiando y las tecnologías cambian incluso. El ritmo de movimiento que tiene el sector es muy grande como para andar preocupándose en una batalla campal por cuál es el mejor lenguaje de programación y pelearse con todo el mundo porque Java es el mejor lenguaje, no que ese es el mejor lenguaje. Viva COBOL, dijo alguien por ahí. Alguien dice, no, JavaScript es el futuro. Y así, la cantidad de veces que he escuchado que un lenguaje es el futuro, mi respuesta es muy sencilla. Si te gusta ese lenguaje, aprendelo, no molestes.
Simple. Si ves que te es útil y que te resuelve los problemas y que te quita dolores de cabeza sobre todo, dale para adelante. Pero no te obsesiones. No hay que matarse en el proceso. Estamos aprendiendo. Y aunque uno tenga 10 años o 20 años trabajando en el rubro, uno no deja de aprender. Uno deja de aprender en el momento en que renuncia a todo esto o que se muere, lo que pase primero. Así que si usted está pensando en aprenderse un lenguaje y ya con eso me alcanza, uff, por las malas creo que va a aprender una lección muy importante de la vida. Siempre se aprende. Con aprender algo, un lenguaje puede aprender las bases y después aplicar otras cosas. No se obsesionen con los lenguajes de programación. Son herramientas. Es como un carpintero que se obsesiona con un serrucho. No solamente va a usar el serrucho, usa también el martillo. También usa metro, también usa escuadras. También usa sierras. También usa lijas, garlopas, etc. Eh, no se obsesione con una herramienta. Justo lo que menos necesitamos es alguien obsesionado con herramientas. Aprenda a usarlas. No es tampoco aprenda a usar todas las herramientas porque, por ejemplo, una máquina de soldar para un carpintero probablemente no signifique mucho. Pero puede que la experiencia como soldador en metal les sirva para otras cuestiones. Así que aproveche, aprenda y deje de quejarse. Otras personas van a decir, no hay que usar Stack Overflow porque eso es hacer trampa. Eh, a ver, lo voy a hacer corto esto. Y esto de hecho es uno de los primeros temas que traté en ScriptTime allá hace varios años atrás. Es uno de los primeros ScriptTime si no fue el primero. No recuerdo con exactitud. Pero Stack Overflow es una buena fuente de información de la misma forma en que Google, DuckDuckGo o cualquier otro buscador es una buena fuente de información, foros, etc. La documentación también. No es hacer trampa, a nosotros no se nos paga por nuestra memoria de recordar cada bendita parte del lenguaje de programación y cómo se escribe cada cosa. A nosotros nos pagan por otras cuestiones que ya vamos a mencionar. Pero no nos pagan por memorizar. A nuestro empleador le tiene sin cuidado si nosotros sabemos todos los lenguajes de programación de la historia o si sabemos bien el lenguaje de programación en el cual tenemos que trabajar. Hay cosas que no nos vamos a acordar, hay cosas en las que nos vamos a oxidar. Y listo, si usted está en un lugar donde a usted le van a pagar por solamente memorizar el código y sabérselo de memoria, bueno, salvo que usted esté en algo así súper secreto del gobierno, que ahí tendría un poco más de sentido, a nadie le importa. Si usted está en un lugar así es porque probablemente usted está tratando con personas que no tienen la más pálida idea de lo que se trata. Y el ejemplo de esos lugares son los lugares que utilizan las líneas de código como métrica. No, esta persona escribió 500 líneas de código, esta otra persona escribió 10 líneas de código esta semana. La de 500 líneas de código tuvo mejor rendimiento, hay que despedir al de 10. A esa persona que despidieron por escribir solamente 10 líneas de código en una semana, le están haciendo el mayor favor de su vida. Ese es un lugar donde no quiere estar. Está tratando con gente que no tiene la más pálida idea de lo que está pasando. Es como una persona que va a un médico y el médico le dice, tómese este medicamento y ya está. Y otro médico dice, quiero hacerte un análisis de sangre para después darte un medicamento. Y uno dice, no, el que me pide análisis de sangre me está queriendo robar. Y quizás te está salvando la vida porque hay algo que la otra persona que le dio el medicamento simplemente sin chequear nada, dice, debe ser tal cosa. Y no era eso, era algo peor. Y tenía que ser internado. Y nótese que el cuerpo hay veces que no advierte. Simplemente las cosas pasan, un infarto masivo puede suceder y listo. No tenemos señales que nos adviertan. Hay que tener cuidado con las cosas. No todo es súper visual e increíble. Hay veces que las cosas suceden bastante sutilmente. Bueno, lo mismo aplica a esto. A nosotros no se nos paga por nuestra excelente memoria, aunque es un lindo atributo a tener, no vamos a negarlo, es una linda característica, es una linda capacidad, pero no es nuestro objetivo. Así que pueden usar Stack Overflow siempre y cuando sepan lo que están haciendo. O sea, no copy-pasteen código a lo bestia. Presten atención a lo que están haciendo. Si ustedes saben lo que están copiando y lo pueden convertir a lo que ustedes necesitan y lo pueden adaptar a lo que ustedes necesitan, bienvenido sea. No se obsesionen con, no, yo tengo que reinventar la rueda. No la reinventen, ya estamos cansados de eso. Otra característica de un desarrollador novato. Las code reviews son una pérdida de tiempo. ¿Qué es una code review? También depende del lugar, puede cambiar un poco la definición. Algunos lo asocian a pair programming, o sea, trabajar con alguien más
y que la otra persona examine tu código mientras lo vas escribiendo. Otros dicen, bueno, hay una persona que escribe y hay otra que te va diciendo lo que hay que escribir. Me ha pasado esa práctica, es muy práctica la redundancia. O directamente crear PRs y los PRs tienen que ser revisados y aprobados por otras personas. Y algunos dirán, no, eso es perder el tiempo, porque es burocracia. Yo puedo escribir mi código y listo. Usted está subestimando la capacidad de la ayuda de otra persona. Si usted cree que va a hacer todo por su cuenta, que usted es el lobo solitario y lo va a hacer todo, puede que en algunos casos sí. Pero la cantidad de cosas que he aprendido por el mero hecho de que alguien me dijo, hey, ¿por qué lo escribiste así? ¿No pensaste en escribirlo de esta otra forma? O mirá que ahí vas a meter este error. La cantidad de veces que casi meto la pata es importante. Yo no voy a ser tan soberbio y decir, no, a mí no me pasa. Me sigue pasando hasta el día de hoy. Obviamente, en una proporción menor, pero sigue sucediendo. Y hay veces que viene un compañero, lee un PR y dice, oh, che, ¿no pensaste en escribirlo así que es mucho más corto y más entendible? Y me pasa un montón de veces decir, un momento, a ver, explícame, me interesa esto. Y me explica y quedo maravillado ante la elegancia y simpleza que tiene esa solución que plantea esta persona. Digo, ¿cómo no se me ocurrió antes? Fantástico. Es una muy buena solución. Y listo. Y de la misma forma uno puede contribuir al crecimiento de alguien más. Son cosas que contribuyen al crecimiento y a la calidad del código. Entonces no está mal. ¿Puede que tome un poco más de tiempo? Sí, puede que tome un poco más de tiempo. ¿Puede ahorrarnos horas y horas de problemas? También puede ahorrarnos horas y horas de problemas. No es predecible. No es que decimos, bueno, por tantas horas de code review vamos a ahorrar tantas horas de desarrollo. No funciona así. Hay veces en donde sí, nos va a tomar más tiempo. Y hay veces donde vamos a notar que gracias a la advertencia de este usuario que se dio cuenta de algo, nosotros vamos a ahorrarnos horas y horas de debugging porque ya esa persona resolvió nuestro problema de antemano. Porque justo vio algo parecido en esos días y tiene lo que nosotros necesitamos para trabajar. Fantástico. Las code reviews no son una pérdida de tiempo, no son cuantificables en cuanto a qué beneficio vamos a obtener, pero cuando dan beneficios en abundancia. Entonces, si incluso no lo vemos desde el punto de vista productivo, lo vamos a ver desde el punto de vista de crecimiento personal. El desarrollador, por estar expuesto a la opinión de otras personas, por estar expuesto a la experiencia de otras personas, va a aprender muchísimo, vale oro. Vale oro eso. Al que dice que eso no es importante es porque cree que con todo lo que sabe ya alcanza. Y si algo me ha enseñado el tiempo en este aspecto, es que hay que ser humilde en este caso, porque va en todos los casos en general, pero este es algo muy importante, uno tiene que admitir de que uno no lo sabe todo, punto. Y hay veces que hay gente que sabe más que uno y gente con menos experiencia que uno que se da cuenta de cosas que nosotros con más experiencia quizás no nos demos cuenta. Pasa. No hay que ser arrogante y decir, ay no, disculpa, ¿quién es el senior y quién es el junior acá? Un junior puede observar algo que un senior no se dio cuenta. Es muy probable que un senior se dé cuenta de cosas que un junior no. Eso es muy probable, justamente lo que estamos mencionando acá. Pero también puede pasar al revés. Prestemos atención a eso. La curiosidad y muchas veces en donde puede plantear preguntas interesantes que nos enfrentan a situaciones que no contemplamos. Tengámoslas en cuenta. Otra característica de un programador novato. Mi trabajo es solo escribir código y es lo único que me importa. Nada, tu trabajo no es solamente escribir código. Tu trabajo es solucionar problemas y eso generalmente implica o bien hacer de que nuestro empleador o la persona que nos está contratando gane más dinero o ahorrarle dinero. A nosotros no nos pagan porque son buenos y nos quieren ayudar a progresar y porque nos gusta jugar escribiendo código. Nos pagan por hacer un trabajo. Y el trabajo nos pagan porque esa persona tiene una necesidad. Necesita ganar dinero. Los productos no se hacen por amor al arte, se hacen para venderse. Uno dirá, bueno, pero puede ser una ONG. Bueno, en tal caso, la ONG maneja un presupuesto. Si uno quiere hacer el trabajo ad honorem, está bien. Pero también uno puede hacer de que la ONG pueda ahorrar en gastos, porque al fin y al cabo una ONG tiene gastos. Que sea una organización sin fines de lucro en muchos casos, no significa que no tenga que gastar dinero. El dinero lo tiene que gastar. No es su objetivo ganar dinero, que es diferente, pero el gastarlo van a tener que gastar. Y si no puede hacer que se ahorre el presupuesto, de repente van a decir, esto es interesante,
me sirve. Y lo mismo, si trabajamos para una empresa, nosotros trabajamos para que la persona gane dinero. Si es vendiendo robots, será vendiendo robots. Si es desarrollando software, desarrollando software. Si es haciendo contabilidad, haciendo contabilidad. Hacer mal la contabilidad lleva a perder dinero. No, hay que ir por ahí. O sea, lo que nosotros nos pagan no es por escribir código. El código es una de las formas en la que logramos este objetivo. Es como decir, me pagan por respirar. No, no, te pagan por hacer un trabajo. Para trabajar tenés que respirar. Sí, también comer e ir al baño, porque si no tenemos tragedias. Entonces, está bien que vamos a escribir código, pero no es lo más importante. A nosotros nos pagan por solucionar problemas. Y eso generalmente es para ahorrar dinero o para hacer ganar dinero. Si es ahorrar dinero, es ganar más dinero en consecuencia, sí, lo sé. Pero se entiende, o sea, podemos nosotros identificar oportunidades de mejora o podemos directamente hacer lo que nos piden que hagamos porque la empresa quiere hacer algo con lo cual va a obtener una ganancia. Es hacer un sistema o agilizar trámites, lo que sea, no importa. Pero no se nos paga por escribir código. Se nos paga para ayudar a mejorar las cuestiones y nos lleva a nosotros a prestar atención y decir, hey, esta es una oportunidad de mejora. Acá hay cosas que mejorar. Hay lugares que lo van a recibir con los brazos abiertos. Esos lugares son maravillosos, quédese ahí. Hay lugares que no lo van a recibir y no quieren escuchar. Y ese lugar está comprando un boleto a su propia condenación probablemente. Hay lugares con una cultura muy tóxica en ese aspecto. Pero uno tiene que aprender muchas veces sobre el rubro en el que está trabajando. Si uno está haciendo software para una empresa de salud, muy probablemente uno tenga que aprender cosas relacionadas al mundo de la salud. Si uno está haciendo software para una financiera, va a tener que aprender cosas de finanzas. No hay que ser egoísta y decir, no, a mí me pagan solamente por escribir código. ¿Qué me interesa cómo funciona la empresa? Y uno va a tener que aprenderlo. Si quiere hacer bien su trabajo, va a tener que aprenderlo. Entonces, a uno le pagan por generar valor, no porque uno sea buenito o sea, qué cool es esta persona escribiendo código. No, es el beneficio que le trae la empresa. E incluso puede pasar que la empresa no lo valore. Esa es otra historia. Otra cosa que viene un poco de la mano con lo que acabo de mencionar es, si soy un buen empleado, ya eso significa que me van a dar el aumento porque van a reconocer lo increíblemente bueno que soy. Nah. Si usted pretende que a usted le paguen porque se van a dar cuenta por parte de su empleador y de la gente de management de que no, esta persona trabaja la verdad que bien, vamos a recompensarla. Hay casos en donde sí se ofrece alguna mejora salarial incluso. Pero si uno no toma el rol de hacer saber las cosas que hizo, no pretenda de que se lo reconozcan. Incluso uno puede demostrar todo lo que hizo y aún así no se lo reconocen, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso de pensar de que, bueno, si yo me esfuerzo lo suficiente, en mi empresa me van a apreciar tanto que ellos mismos van a venir a mí y van a decir, te voy a pagar más. No, uno va a tener que ir generalmente a pedirlo. Uno tiene que demostrar lo que va haciendo y no, uno no puede esperar, no sé, 6 meses, 9 meses, un año, decir, en todo el año hice cosas muy bien, ahora quiero que me pagues mejor. Si uno no lo va demostrando en el tiempo, para esa persona es como si uno fuese el del primer día y no pasó nada. Hay que tener en cuenta eso. Es prestar atención a eso y no pretender y no frustrarse por eso, porque, a ver, me ha pasado a mí decir, bueno, si trabajo lo suficiente y me desvivo por este lugar, me van a reconocer tanto que me van a pagar bien. Y no. En general no ha sido mi experiencia. En general es una batalla un poco eso. Y hay veces que implica a uno tener que decir, ok, este lugar no reconoce todo el trabajo que uno hace, uno se desviva y me voy. Pero generalmente no pretenda de que porque uno sea bueno le van a pagar por eso. Puede que una persona con menos experiencia y que hace menos le pague mejor porque esa persona es mejor demostrando lo que hace. Esa persona se encarga de lo poco que hace, lo muestra. En cambio, uno pretende que en su anonimato, en el silencio, la empresa se va a percatar de todo el valor que tiene. Y puede que usted tenga razón. Puede que uno sea muy importante en la empresa y la mitad de la empresa, sobre todo si las empresas son chicas, esté sustentada en su capacidad. O hay empresas que tienen un solo desarrollador. Y ese solo desarrollador sostiene a toda la empresa. O tiene dos desarrolladores, pero un desarrollador no hace casi nada y el otro tiene toda la carga. Y el reconocimiento se lo lleva el que no hace nada. ¿Y dónde se nota esto? Cuando el desarrollador que hacía todo se va.
Porque ahí la empresa puede incluso prepotear y decir, no, ¿qué importa? Andate, con nosotros estarías mejor y bla, bla, bla. Pero poco tiempo después se va a dar cuenta de que, oh, esta persona hacía mucho más de lo que nosotros veíamos. Y hay veces que incluso vuelven suplicando de por favor volvé. Y hay veces que por mero orgullo van a decir, no, no vamos a admitir de que él tenía razón. Puede pasar. No nos obsesionemos con eso, pero no pretendamos tampoco de que la empresa por voluntad propia va a decir, oh, tenemos que pagarte más porque notamos tu excelente trabajo. Obviamente hay mecanismos para que todas las cosas que hagamos sean notorias, sí, pero no podemos asumir de que eso es automático. Uno tiene que encargarse de mostrarlo y aún así puede que la empresa no lo reconozca. No nos obsesionemos con eso. Y finalmente, vamos al último punto del día de hoy, que es, esto es algo que solamente necesito aprender de computación, no me importa esto de las soft skills, a mí me pagan por programar, yo vine a programar. Si prestaron atención al último episodio de Script Time, en orden cronológico, o sea, el anterior Script Time a este incluso, hago mucho hincapié en la importancia de las soft skills. Y las soft skills son tan o más importantes que las hard skills. O sea, lo relacionado a lo emocional y al trato interpersonal suele ser igual o más importante al área técnica. Los conocimientos técnicos son muy importantes. Pero no importa qué tan excelente en conocimiento técnico sea uno, si uno no sabe tratar con personas, no va a poder trabajar, uno va a ser conflictivo. Conozco gente que es súper capaz. En conocimiento superan con creces a un montón de cosas que conozco, incluyéndome a mí mismo. Son increíbles. Ahora son incapaces de tratar con personas. Porque son súper confrontativos, van constantemente al choque y no quieren hablar con nada con nadie y yo tengo la verdad absoluta. Son personas insufribles para trabajar. Pero en conocimiento no le voy a poner en duda su conocimiento. El problema es que cuando trabajamos con personas. Y como tal, tenemos que saber interactuar con personas. Y eso es muy difícil. Entonces, las soft skills son muy, muy importantes. Esto es un trabajo de desarrolladores. Nótese el plural, son varias personas, tenemos que saber comunicarnos. Y no solamente con los desarrolladores, porque nosotros, si bien podemos desarrollar software por cuenta propia junto a un grupo de amigos, muchas veces desarrollamos un producto para una empresa, por ejemplo. Y esa empresa tiene sus necesidades y tenemos que comunicarnos con las personas de esa empresa, con la gente de producto, con management o quien sea. Entonces, la comunicación es importante y el comunicar las cosas de forma adecuada puede cambiar tan drásticamente la situación, dado la misma base, o sea, dado el mismo conocimiento técnico de la misma persona, puede llevar a que el trabajo sea algo insufrible, porque uno es insufrible, o puede llevar a que el trabajo sea algo muy agradable, puede llevar a que una persona se ponga a la defensiva, o que una persona reciba las cosas abiertamente, puede llevar a que la crítica o el feedback se reciba muy bien, o esa persona nos odie por la forma en la que dijimos algo que quizás teníamos razón, pero como lo dijimos en forma de ataque, la persona lo recibe mal y no escucha eso y toma pésimas decisiones y nosotros nos vemos afectados por esas pésimas decisiones. ¿Todo por qué? Porque uno no se tomó el tiempo de aprender a comunicarse. ¿Es fácil? No. Aprender las cosas técnicas es lo más fácil en todo este proceso. Tratar con personas es ridículamente complejo. Es algo muy interesante, es algo muy difícil, es algo muy desafiante, todo bien. Pero aprender la parte técnica, lenguaje de programación, frameworks, bibliotecas, cómo funcionan las cosas, comparado a interactuar con personas, es súper fácil. Es súper fácil. No significa que sea fácil, pero en comparación, lo que es gestionarse personalmente y saber tratar con personas, es mucho más complicado. Porque literalmente, robándome el eslogan de una empresa de Argentina, cada persona es un mundo. Creo que era una empresa argentina. Eh, pero literalmente, cada persona es un mundo. Si bien podemos tener dos personas que tienen el mismo conocimiento técnico, tratar con una no es lo mismo que tratar con la otra. Tenemos que tratar de llevarnos bien, saber tratar, saber comunicarnos y todo lo que implican las soft skills. Para más información, vea los episodios, o mejor dicho, escuche los episodios anteriores de Script Time. Así que bueno, luego de todo esto, creo que el episodio se hizo un poco más largo de lo que correspondía, pero bueno, espero que les haya gustado y lo hayan entendido.
Lo mismo, espero que me comenten su experiencia, si piensan lo mismo o si dicen, no, eso la verdad que a mí no me importa, o te faltó tal y tal y tal cosa. Es más que bienvenido, pueden dejarlo en los comentarios. Lo recibo con muchísimo gusto. Y bueno, los medios de contacto ya saben que están en la descripción. Los medios de contribución en la descripción lo mismo. Compartan, suscribirse, lo que ya saben de siempre, están cansados de escuchar por cada bendito lugar. Lo mismo aplica acá. Se aprecia un montón. Les recuerdo que existe un grupo de Code Time en Telegram, el enlace en la descripción. No entrar al canal, entrar al grupo. El grupo está medio quietito, pero pueden comentar cosas interesantes. Aprovechen y hagan mover ese grupo. Tratando de comentar cosas de programación, aunque también se habla de todo un poco. No voy a negar esa parte. Ahora sí, ya sin mucho más, con esto me despido, espero que les haya gustado y será hasta la próxima.